Vamos a seguir con la palabra de Dios y quiero que... ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a leer Primera de Juan, en el capítulo 2, a partir del verso 18. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sigo? Sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Fíjense en la advertencia que ya Juan había escrito en ese tiempo, ¿sí? Que esto declararía que estamos viviendo en los últimos tiempos, que realmente habría muchos anticristos como los hay. Amén. Nosotros compartimos la otra vez las cosas que nosotros vemos, cómo realmente se ha torcido la verdad, se ha sacado la verdad de la verdad, se ha apartado, han vuelto a las fábulas, ya no realmente no se persigue la verdad, ¿sí? Por eso muchas veces consideramos que evitar leer la palabra de Dios es no querer conocer la verdad de Dios, porque de esa forma somos instruidos y afirmados para no ser engañados. Ustedes saben las advertencias que hay en la palabra de Dios. Ahí vemos que, por eso dice que en esto vamos a conocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y fíjense, estábamos también ante el corte compartiendo algo sobre este verso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿En qué habrían permanecido? En la verdad del Evangelio, en la sana enseñanza, en la doctrina, afirmados en la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, no permanecieron en la verdad. Se influenciaron, el mundo los influenció, el sistema los influenció, el egoísmo y todos los caracteres que nosotros vemos de tantas palabras de lo que el cristiano no debe hacer y ha terminado haciéndolo, es apartarse de la verdad. Dice que habrían permanecido con nosotros si hubieran sido de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. También lo compartíamos, sabiendo que, como dice la palabra de Dios, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Por eso damos a conocer que es importante que nosotros sepamos que necesitamos conocer la verdad para que la verdad nos pueda guiar, para que realmente en estos tiempos engañosos podamos distinguir en las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Por más buena voluntad que el hombre quiera poner en corregir, tal vez, desconociéndolo, que lo que está haciendo es eso, como diciéndole al Señor: te faltó hacer esto, por eso nosotros lo hacemos. Es salirse de la verdad. Es que no quisieron permanecer en la verdad. Pensaron que el hombre podía hacer algo más, algo mejor de lo que el Señor hizo. Entonces muchas veces nos llevamos a confusión y dejamos que estas cosas que tenemos por verdad no son verdad. Por eso debemos de conocer las Escrituras. ¿Y qué dice el verso 20? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. ¿Qué nos dice? Nosotros cuando no compartíamos algo al principio del programa, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros reconocemos que Él es el único camino que lleva al Padre,
automáticamente nosotros tenemos esa marca, ¿sí? Y tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Antes todos conocen lo que sucedió en el principio. La palabra de Dios, cuando Dios manda uno de los juicios a Faraón para que dejara salir a su pueblo, por mandato de Dios, Moisés les hace que todos hicieran una marca en la puerta, ¿sí? Para que cuando el espíritu de muerte que iba a pasar viera esa marca, no iba a entrar a ese lugar. Y hoy nosotros tenemos la unción del Santo, que es la marca que el Espíritu de Dios nos ha hecho para identificarnos como hijos de Dios. Y tenemos esa unción que Dios nos ha dado, ese regalo precioso que el Señor nos dio, ¿sí? Por eso nos dice que tenemos la unción del Santo para conocer la verdad. Y volvamos a repetir que, como dice la palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dice el verso 21. ¿Lo tenés? Sí, un segundo. Dice, no he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fíjense en este verso, ninguna mentira procede de la verdad. Por eso siempre decimos, la verdad, verdad es, la mentira, mentira es. No puede haber de las dos cosas. Porque el Señor mismo dijo, un poco de levadura va a leudar toda la masa. ¿Vio? Esas cosas que nosotros tenemos por antecedente, aquellos que en algún momento, no sé si han hecho pizza o pan o algo que hayan leudado, ¿sí? Con la levadura. Se introduce en una pila tal vez que es 20 veces o 30 veces más grande del volumen que le echamos de levadura, y cuando queremos acordar tenemos el triple o el cuatriple dependiendo de lo que se haga, ¿sí? Y esto es exactamente igual cuando introducimos la mentira en la verdad, porque nadie se confunda, porque ustedes saben que el enemigo se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Para poder engañar al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos la unción del Santo, que conocemos las cosas. Entonces, si tenés la virtud y la bendición de poder amar la palabra de Dios y quieras realmente conocer esta verdad, es que necesariamente tenemos que convertirnos en lectores de la palabra de Dios. Yo pienso que, como dice el hermano, en muchas iglesias, y está pasando en el pueblo de Dios, que no hay discernimiento. Y pasa de que el tema del discernimiento es porque en las iglesias lamentablemente están dando la leche adulterada, que es lo que está pasando en este tiempo. Recordamos que no en todo lugar, ¿sí? No en todo, porque, por supuesto. En muchas, pero no en todo. Tenemos un pueblo donde hay variaciones. Nosotros generalmente compartimos las cosas que pasan porque necesitamos ser instruidos para saber que debemos de perseguir la verdad. Amén. Que la única forma de conocerlo es indagando en la palabra. Amén. De Dios, ¿sí? Y el Señor nos va a mostrar, pero el Señor no nos puede mostrar algo que nosotros nunca hemos leído. Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que hemos obtenido por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y perseverar. Cuando leemos perseverar, debemos de entender que se nos habla de perseverar en la verdad, para que nuestra conducta sea conforme a lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que el engañador está siempre presto a hacer errar el camino,
Sabemos que la verdad no mora en él, sino el engaño y la mentira. Entonces, vemos que estamos leyendo, acabamos de leer el verso 20. Estaba haciendo observancia también en el verso 26, y se nos dice: os he escrito esto sobre los que engañan. ¿Sí? Porque acá se nos está mostrando que está hablando de aquellos que habían engañado en ese momento, que iban a engañar y al presente engañarían. Y dice el 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Sí. Perdón, de que nadie os enseñe. Eso pasa por cambiar de anteojos. Ustedes no me ven, pero he cambiado de anteojos. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Tremendo este versículo, que nosotros se nos está hablando de que la unción está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Recuerden que el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos iba a enseñar la verdad, que nos iba a recordar la verdad que el Señor nos había enseñado, y nos iba a llevar por el camino, y nos iba a direccionar por el camino que debemos de andar. Entonces, recordemos cómo iniciamos este programa. Hay palabras que matan y condenan, hay palabras que no edifican. Por eso debemos ser pensantes en la palabra de Dios. No debemos precipitarnos en hablar, no debemos crear confusión y dejar que se cree confusión en otros. Y para no dejar que se cree confusión en otros, es necesario conocer la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas cosas en todos estos años. He escuchado muchas verdades, he escuchado mentiras que habían sido disfrazadas de verdad. He sido también engañado por no conocer la palabra de Dios. Cuando el Señor me hace entender que era necesario dejarme instruir por la palabra y su verdad, entendí que realmente comenzaba a conocer a Dios. Comenzaba a dejar que el Espíritu Santo obrara en mi vida. Comenzaba a ver mis pasos direccionados y sacados tal vez de caminos que no eran de bendición, porque se me había ministrado no la verdad en completo, sino que había lo que nosotros acabamos de leer en uno de estos versículos de este pasaje de Primera de Juan, que no hay mentira que proceda de la verdad. No hay, porque el fin de eso es engañar. El fin de eso es no permitirle al pueblo que crezca en la verdad y sacarnos realmente del objetivo, ¿sí? Por eso la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios. Yo voy a anotar unos versículos, te voy a dar para que mientras lo busques en el capítulo de San Lucas, en el capítulo 9. Y es así que debemos de entender que sin la verdad no podemos afirmarnos y conocer lo que procede de la mentira. Para eso debemos amar, para eso debemos anhelar
conocer la verdad de Dios. Vamos a leer el versículo del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativo, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Sigo? Amén. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjense en qué tremendo, porque acá se nos está hablando de que el Señor les estaba diciendo a estos apóstoles: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Porque aquel que divide, aquel que anula a otros, no sabe lo que hace. Entonces, si no sentimos todos una misma cosa, si no somos direccionados todos en la misma verdad, si realmente no nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, nunca vamos a comprender que la vida de cada uno de nosotros se obtuvo a un precio muy alto y se lo pagó en la cruz del Calvario. Y por eso Jesucristo le dice: yo no vine para perder las almas de los hombres. Entonces el que no junta, desparrama. ¿Sí? Vemos que aquellos que miran y hablan sin piedad y sin misericordia no pueden realmente mostrarse como seguidores de Cristo. Porque acá vemos en este relato que la palabra de Dios el hermano termina de compartir, vemos que el Señor los reprende porque le dice: pero escúchame, ¿de qué lado están? ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, estoy cambiando las palabras para que entendamos. El Señor no vino a perder las almas. Entonces el hombre no tiene ningún poder y autoridad para dejar a nadie fuera del camino. Porque con base bíblica, con respaldo bíblico, puedo llegar a aceptar. Pero si no la tienen, si realmente no están basados en la verdad y la verdad no mora en sus vidas, es que realmente no han conocido a Dios. Porque dice la palabra de Dios: entonces, volviéndose, él reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos a estos discípulos, a Jacobo y a Juan, que estaban requiriendo, diciéndole: ¿querés que hagamos como Elías, que mande fuego y los haga desaparecer? Y yo me lo imagino al Señor mirándolos y pensando: ¿y estos? No entendieron en ese momento qué es lo que se estaba haciendo, para qué había venido el Hijo de Dios. Yo me acuerdo un corito cuando cantaba cuando era niño, que decía en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan: el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Sabemos que es la base de todo. Amén. Es el amor al prójimo. El que no junta desparrama. Entonces, si realmente colaboramos por la unión, como dijo el Señor, realmente somos hijos de Dios. Porque acá el Señor les dice: bueno, ustedes no saben de qué espíritu son.
Porque aquella persona que obra contra la verdad de Dios no conoce realmente el direccionamiento que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios. El Señor, cuando iba a ser recibido arriba, Él le pidió al Padre que nosotros fuésemos uno, como Él y el Padre eran uno. Y al ser uno, todos sabemos de qué espíritu somos, ¿sí? Y vamos todos direccionados hacia un mismo objetivo, que es llevar la luz del mundo, llevar luz al mundo, que es la palabra de Dios, y hacer conocer a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, vemos que al no perfilarse en una misma dirección, con un mismo objetivo, no nos damos cuenta que estamos persiguiendo otra cosa que nada tiene que ver con Dios. Hermanos, se me vino el horario encima. Yo me despido. Sigan escuchando RKM y bendiciones para todos.